Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Un privilegio y un gozo para mí saludarles en esta hora sagrada del Día del Señor. En el día de hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está recordando el Día del Anciano de Iglesia. Yo quisiera, como ministro del distrito de Chillán Sur o Chillán Viejo, más las iglesias de Bulnes y Quillón, entregarle a todos ellos un cariñoso saludo y un fraterno abrazo para cada uno de nuestros queridos ancianos. Ustedes son hombres de Dios, apartados por el Espíritu Santo para ayudar a apacentar algo que es muy especial para nuestro Dios, su amada iglesia. Deseo de todo corazón que el Señor derrame en este día muchas bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes. Y a la vez, como pastor, reconocerle, he llegado a conocerle desde hace ya algunos meses y agradezco a Dios por haberles conocido. Sé que son hombres de Dios y de todo corazón deseo que una vez más nuestro Padre, fuente de toda bendición en Cristo, derrame su poder y gracia sobre sus vidas y sobre sus seres queridos, sus amadas esposas y sobre vuestra descendencia. Del mismo modo, por extensión, una bendición especial, ¿cierto?, para la Grey que ustedes representan. Un abrazo de parte del pastor Abraham. Muy bien, ahora vamos a pasar a estudiar la palabra del Señor. Nuestro punto de partida en la reflexión bíblica será un pasaje tomado del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, todos sabemos, me refiero en el contexto de la iglesia, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, llamado el profeta llorón, generalmente se le conoce, es uno de los profetas mayores, y le tocó desempeñar su ministerio profético alrededor del año 650 a.C. aproximadamente. Él tuvo que transmitir muchos mensajes de juicio, de llamado, de amonestación a los hijos de Judá. Y algunas veces fue resistido por algunos reyes, algunos líderes del pueblo, cierto, fue rechazado, incluso en algunos momentos él se desanimó mucho y le pidió a nuestro Dios que mejor lo retirara de este ministerio, que no quería saber nada más porque no tenía, sentía él, fuerza ni coraje para seguir entregando un mensaje que muchos en Israel tristemente lo rechazaban. Pero el Señor le dio ánimo a su siervo, lo levantó, le hizo sentir que él no estaba solo, que él lo había llamado para cumplir ese ministerio aún antes que él naciera. Desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a mi pueblo, y te di por nombre, te llamé por nombre, le dice en el capítulo 1. En el capítulo 2, hermanos, donde va a estar el primer texto que vamos a leer, muestra en la primera parte un pequeño tiempo en la historia de los hijos de Israel, cuando los hijos de Dios se caracterizaron por ser un pueblo en general santo, apartado de lo malo. Pero ese periodo de santidad duró relativamente poco en la historia de los hijos de Israel. En los alrededor de 1400 años, 1450 años antes de Cristo, fueron muy pocos los tiempos, los años en que podemos decir Israel verdaderamente fue un pueblo plenamente santo, apartado de lo malo y vivió a la altura, ¿cierto?, de los estatutos y de los principios del reino del Señor y cumplió la voluntad de Dios. Tristemente, en general, los hijos de Israel se caracterizaron por ser un pueblo de dura cerviz. En general, fácilmente se apartaban del buen camino y se desviaban, ¿cierto?, de la senda donde Dios quería que ellos pudieran andar, aun cuando Dios tenía tantas misericordias sobre ellos.
Pero cuando nosotros leemos el capítulo 2, encontramos que desde el versículo 6 en adelante el tema cambia, porque ahora Jeremías se refiere al tiempo en que a él le toca estar viendo a los hijos de Israel. Y allí, como portavoz de Dios, ¿cierto?, le entrega una cantidad de declaraciones que de alguna manera describen o revelan el estado espiritual de los hijos de Judá, y que lamentablemente era muy lamentable, muy triste, porque se habían apartado mucho de las sendas del Señor. Hasta los dirigentes, los propios sacerdotes, los pastores que habían recibido la ley de Dios, dice que no lo conocieron, se rebelaron contra él, y los profetas anduvieron tras lo que no aprovecha. En otras palabras, no estaban cumpliendo el sagrado cometido, el sagrado ministerio, el sagrado deber a que el Señor los había llamado a ello. Por eso abre una pregunta en el versículo 11 y dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? El profeta abre esta pregunta y dice, averigüen entre las naciones si ellos le han dado la espalda a sus dioses. Y entonces los desafía que lo hagan. Pero dice, sin embargo, mi pueblo, dice el Señor, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Qué triste leer esto. El pueblo que recibió la luz, que recibió tantos favores del bondadoso Creador, del misericordioso Dios, le estaba dando vuelta las espaldas a su Dios. Por eso dice que lamentablemente el pueblo de Judá trocó su gloria por lo que no aprovecha. Luego dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dice Jehová de los ejércitos. Y en el verso 13 es donde está la declaración central. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué pena leer esto. Dos grandes errores, dos grandes equivocaciones, dos grandes pecados cometieron en esos días los hijos de Judá. Dejaron a Jehová fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejar la fuente de agua viva, en verdad, es un muy, pero muy mal negocio, podemos decirlo. Es la peor de todas las decisiones que el ser humano, conocedor de la verdad de Dios revelada, ¿cierto?, que no la atiende. Y por otro lado, el otro error, que prefieren u optan para cavar para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, aquí se usa la figura del agua para de alguna manera representar lo que es Dios para la vida espiritual de sus hijos y para la vida literal también, porque en verdad todos sabemos la importancia del agua para la vida. Y la expresión agua viva, bueno, esa agua que reúne todas las propiedades y las condiciones para dar vida, ¿verdad?, a lo viviente, a los seres vivos, a la vida vegetal, etc. Los hijos de Judá cometieron esa insensatez. Dieron lugar a un estilo de vida de la insensata idolatría, donde trocaron las verdades concernientes a su salvación, a la gloria de Israel, que era Dios, lo cambiaron por otras cosas, ocupando sus vidas, sus energías, sus fuerzas, su tiempo, sus talentos, para
emprender cosas solamente en esta vida terrena, ¿verdad? Desviada de los propósitos santos y maravillosos de nuestro buen Dios. Si nosotros nos saltamos al capítulo 17 del profeta Jeremías, y específicamente en el versículo 13 leemos una declaración bastante parecida. Y dice el profeta aquí: oh Jehová, esperanza de Israel. Bueno, aquí en verdad el profeta usa la expresión Israel para referirse más específicamente a las dos tribus del sur que estaban en pie, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y dice el profeta: todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Qué mala y qué pésima decisión tomaron los hijos de Judá y de Benjamín. Dejaron a Jehová, que era su esperanza y también su gloria. Y Dios para ellos era como el manantial de aguas vivas, digamos, la razón de ser y lo que realmente da vida a la vida, porque sin agua y sin agua viva simplemente se acaba la vida. Mis hermanos, nosotros sabemos, seguramente todos, lo que es un manantial o lo que es una fuente de agua. Pero me gustaría que nos detuviéramos un poquito para comentar lo que es un manantial. Un manantial, ¿verdad?, es una vertiente o un flujo de agua que sale naturalmente de la tierra, generalmente así a la ribera o al pie de una serranía o de algún monte. Muchas veces, ¿cierto?, en los inicios de las cordilleras o en muchas partes donde se ramifican diferentes cordones montañosos, allí hay muchas vertientes donde el agua sale naturalmente de la tierra. En algunas partes un pequeño chorro, pero en otras partes cantidades mucho mayores. Yo recuerdo que cuando era niño y vivía allí en la zona de Temuco, a la costa, específicamente en la ciudad de Nueva Imperial, unos 35 kilómetros al sur-oeste. Allí en una parte muy alta de donde usted puede contemplar hacia el oeste el Océano Pacífico y puede ver también el lago Budi. Mirando hacia el sur usted ve Teodoro Schmidt, un pueblito que se llama Hualpín. Y si mira hacia el este, usted observa el volcán Villarrica, ve la cordillera y ve también algunas señales de Temuco. En verdad es una zona muy linda. Y en ese lugar mi padre, ya fallecido desde hace varios 20 años, tenía un campo de varias hectáreas y dentro de ese campo había 15 vertientes. Recuerdo que cuando ellos instalaron lo que le llamaban la Puebla, nuestras casas de campo, y otros edificios para guardar la maquinaria de trilla y vehículos, y por otro lado guardando los animales en el invierno. En verdad eran varios edificios que ellos levantaron. Y él me mandaba, cuando era niño, allí de unos 8 años, 7 años o 9 años, me decía: Abraham, quiero que vaya y me traigas del manantial agua dulce, porque yo quiero comer agua o tomar agua con harina tostada, ¿no? Y mi papá disfrutaba de esa agua del manantial. Y yo iba y era más o menos unos 600 metros de la casa donde teníamos que llegar a esa vertiente, pero él disfrutaba de esa agua. Y en verdad en diferentes montes que había dentro del campo, yo recuerdo hasta el lugar, el nombre específico de las vertientes. Y era lindo observar cómo el agua nace naturalmente de la tierra. Y todos los años que permanecimos allí como propietario de ese campo, 25 años, mi padre y mis hermanos mayores fueron propietarios del campo, nunca dejaron de correr. Siempre brotaban
verano, cierto invierno, otoño, primavera, en todas las estaciones el agua de la tierra brotaba allí. Y escuché después del señor que compró esos lugares, plantaron mucho pino alrededor de allí, pero aún los pinos, que son muy buenos para secar la tierra, no habían todavía secado las vertientes que nacían naturalmente de la tierra. Porque Dios estableció en su creación, en el diseño que Él le dio al planeta, a pesar del efecto cierto propio de la presencia del pecado en la tierra, pero Dios diseñó así la vida. Y esos manantiales entregan agua. Y alrededor, cierto, de la vertiente comienza a crecer una generalmente exuberante vegetación llena de vida, con diferentes tipos de plantas y de hierbas y árboles que crecen muchos metros, y se desarrolla generalmente una linda también fauna en los diferentes lugares. En verdad, las vertientes son manantiales de vida. Bueno, Dios utiliza esa figura para representarse, y los escritores bíblicos usaron esa figura para representar de alguna manera lo que es Dios para nosotros. Querida iglesia, no podemos tener vida, ni vida literal, ni mucho menos vida espiritual, si nosotros no estamos conectados con el manantial, si no bebemos agua del manantial, que brota, ¿verdad?, naturalmente de la tierra, porque así lo diseñó el propio maravilloso y gran Creador. Pero respecto de este tema que estamos hablando, nosotros encontramos una cantidad de otras declaraciones muy hermosas que hablan de que el Señor es el manantial, ¿verdad?, de todas aquellas cosas que le dan vida, ¿verdad?, y sentido a nuestra vida. Me gustan, por ejemplo, las declaraciones del salmista, en este caso el rey David. En el Salmo 36, versículo 7 en adelante hasta el 9, él se expresa en términos poéticos, porque ustedes saben, hermanos y hermanas, queridos amigos, que el rey David fue un gran compositor, y el Señor dirigió esa maravillosamente, ¿cierto?, y compuso muchos de los salmos, ¿verdad?, que son oraciones de reconocimiento a la grandeza y a las maravillas de las obras del Señor. Y él dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Qué declaración más bella, más maravillosa es la que hemos leído. El reconocimiento que el salmista hace de Dios, porque tú, Señor, o porque contigo, Señor, está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Por eso exaltamos tu glorioso nombre, reconocemos tu misericordia, reconocemos tus favores. Por eso es que los hijos de los hombres, ¿verdad?, y aún las avecillas, ¿cierto?, esperan en ti. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú tienes el poder para abrevarlos, para alimentarlos del torrente de tus delicias. Hermanos queridos, sí, sí, querida iglesia, sí, apreciados y estimados amigos, con el Dios creador está el manantial de la vida. De esta vida que Él nos concede aquí, esta vida temporal, bajo todavía en la esclavitud de este mundo de pecado, pero con esperanza. Porque así como Jeremías reconocía que el Señor era la esperanza de Israel, el mismo Dios es nuestra esperanza en Cristo su Hijo. Y aquí, como el salmista lo reconoce, porque contigo, Señor, está el manantial de la vida. Así es, hermanos y hermanas.
de Él fluye vida para todo lo viviente. Y podemos, en el libre albedrío de esta vida, optar, y así lo hemos hecho ya, la Iglesia, ¿verdad? Los que le hemos entregado nuestra vida al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, hemos reconocido que en Él también tenemos no solamente el derecho a vivir mientras Él así lo permite esta vida temporal, sino la proyección por la fe y la esperanza de una vida infinita en su reino inmortal. Por eso loamos a Dios y por eso nos alegramos en adorarle en este su santo día. Cuando vino el Hijo de Dios a este mundo y estuvo aquí en la tierra, tuvo varios reencuentros con personas a quien le entregó el mensaje de su gracia salvadora, el mensaje de su gran salvación, usando figuras de la naturaleza. Tal fue el caso cuando Cristo, ¿verdad?, habiendo llegado allí a la provincia de Samaria, mientras iban en viaje hacia Galilea, la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Y estando allí, dice que él fue y llegó a un pozo llamado el Pozo de Jacob, muy cansado, era como la hora seca, el mediodía, y los discípulos fueron a comprar alimento en una ciudad cercana allí dentro de Samaria, mientras él se quedó allí en el Pozo de Jacob, absolutamente solo, humanamente hablando. Y repentinamente o providencialmente llegó allí una mujer, no será su nombre, pero la Biblia la conoce o se la nombra como la mujer samaritana. Y el Señor, con la sabiduría que él tenía, su técnica, ¿cierto?, como gran misionero, entró en diálogo con ella. Primero haciéndole un pedido, le dice, dame de beber. Y ella se sorprende porque encuentra, ¿cierto?, a un hombre allí, extrañamente a mediodía, donde solían ir a esa hora las mujeres a buscar agua, que eran las que generalmente transportaban el agua. Y por otro lado le sorprende, ¿cierto?, porque él era judío y lo observa, lo mira y lo ve y le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Sí, porque las relaciones, ¿cierto?, entre judíos y samaritanos, la Biblia dice que no eran buenas, no se trataban entre sí. Pero el Señor le dijo a la mujer, mira, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Agua viva? ¿De dónde tiene esa agua viva? No tiene instrumento como para sacar el agua. ¿Acaso le dice, tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, ¿verdad?, del cual bebieron él y sus hijos y también sus ganados? Y el Señor le dijo, mira, mujer, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él, no tendrá sed jamás, le dijo, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer, bueno, lo observó, escuchó gratamente esas extrañas, pero a la vez dulces palabras de ese judío que estaba allí, ¿verdad? Y la mujer le dice, dame, por favor, de esa agua, para que no tenga yo sed y venga aquí, ¿cierto?, a sacarla. Jesús le dijo, después que le habló de esto, para entrar en un diálogo un poquito más profundo todavía, ve, llama a tu marido. Y ella le dice que no tenía marido. Y el Señor Jesús no le ocultó, él tenía conocimiento ya de lo que pasaba con esa mujer. Le dice, tienes razón, no tienes marido, porque 5 ya has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y ella se sorprende y le dice, bueno, esto has dicho con verdad. Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, aun cuando entró en tema un poco delicado, ¿verdad?, sin embargo, le reveló, ¿cierto?, la luz necesaria para que la mujer entendiera
de que frente a ella estaba, ¿cierto?, el Salvador del mundo, que había traído la gracia redentora y salvadora de Dios y que estaba siendo ofrecida gratuitamente para toda persona que estuviera dispuesta a escuchar el mensaje, ¿verdad?, de la salvación ofrecida por gracia a este mundo. La Biblia dice que allí la mujer lo llevó al tema de la adoración. El Señor Jesús le aclaró que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero la mujer lo trae al terreno ahora del Mesías, le dice: nosotros esperamos, cierto, hemos sabido, tenemos información, y la esperanza es que ha de venir un Mesías que ha sido prometido en la Escritura. Y Jesús le da la maravillosa noticia, le dice: yo soy el que habla contigo. Allí estaba la fuente de la vida eterna. Allí estaba el manantial de la vida. Bueno, el manantial de la vida en este caso sería Dios, ¿verdad? O la fuente de la vida sería Dios, pero el que trae ese manantial acá, el que hace que el agua corra, ¿verdad?, y alcance a lo viviente en este mundo, era el Hijo de Dios, ¿cierto?, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan que vimos su gloria, y gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. El relato sagrado dice que la mujer fue sin duda movida por el gozo, por la impresión, por ese fuego ardiente que ahora había en su corazón. Quería contar las maravillas que había vivido. Había escuchado a un hombre que hablaba palabras de vida. Un hombre que entregaba un mensaje de esperanza, no de condenación, sino de redención, de liberación del poder de la culpa, del pecado destructor. Y fue donde sus amigos, allí en la ciudad donde vivía, donde sin duda aquella era menospreciada. Y empezó a contarle a su vecino y a decirle: conocí a un hombre que me dijo exactamente todo lo que yo era, lo que yo había vivido, pero que habla, ¿cierto?, como nunca hombre alguno ha hablado. Y la Escritura dice que estos hombres, estas familias, fueron también a Samaria y allí se encontraron con Cristo, lo escucharon, lo invitaron a su lugar, estuvo allí 2 días y el Señor Jesús le habló el mensaje de vida. Y muchos creyeron no solo por la mujer, que Jesús era el Cristo, sino también, cierto, ellos mismos lo aceptaron como Salvador. Quiero leer 2 declaraciones más. Una palabra que Cristo le dijo a una multitud al finalizar esa gran fiesta de los tabernáculos en el día 8. En el día donde se celebraba el día del cántaro vacío, como se llamaba, el último día de la fiesta de los tabernáculos, la Biblia dice que el Señor Jesús dijo estas palabras. Registro que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículos 37, 38 y 39. Dice allí: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nótese, querida iglesia, estimados amigos, que escucháis este mensaje. El Señor Jesús se presenta allí en ese día, donde una de las características de lo que se hacía en esa fiesta era mostrar, el sacerdote colocaba un cántaro vacío, lo levantaba como símbolo de la necesidad de que necesitaban agua, esa agua que simbólicamente debía venir de los cielos. El Señor usó ese momento, esa ocasión donde la gente estaba cansada y necesitada, donde todavía sin duda que en el interior de ellos había un vacío, había un sinsentido, a pesar de todo lo que ellos habían vivido. Y Él se presenta de esta manera. Dice: si alguno tiene sed. Por cierto, el Señor Jesús está hablando como una figura
en el campo de las cosas espirituales. Si alguno tiene sed espiritual verdaderamente, venga a mí y beba. Porque Cristo es fuente por mandato del Padre, junto al Padre, Dios, pero también es manantial de agua en sentido figurado, de salvación, de gracia, de perdón, restaurador para todo ser humano pecador, para todo ser humano que reconoce que sin Dios simplemente vamos en la senda de la perdición y de la muerte. Pero en el camino de Dios tenemos vida y vida abundante, porque Cristo es el que tiene la virtud, tiene el poder y tiene la autoridad de darnos vida y vida en abundancia. Qué maravillosas palabras. El que cree en mí, dijo el Señor después, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí el Señor usa la figura del río de agua viva para representar la obra de su representante en esta tierra, el único representante fiel en plenitud de nuestro Dios, el Santo Espíritu, que puede trabajar en el interior del alma de todos los creyentes en Dios y de todos los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Cuando el Espíritu Santo es bienvenido, es recibido y se lo deja orar, en sentido figurado, esos ríos de agua viva que esparcen, ¿verdad?, esa gracia para que muchos otros se beneficien de las cosas maravillosas que nosotros hemos recibido, ¿verdad?, del manantial. Bueno, para que se forme un río, primero tiene que haber una fuente que entrega el agua, que hace brotar el agua. Bueno, nuestro Dios es la fuente, Cristo es el manantial y el Espíritu Santo es el río de agua viva. Todos entregan agua viva, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cumpliendo acciones unitarias en pro del gran y sagrado objetivo de la redención del hombre, de la redención de su amada Iglesia. Esto nos hace recordar que no hay vida espiritual verdadera si Dios no es la fuente de nuestra salvación, si Cristo no es el manantial de mi salvación y si el Espíritu Santo no obra al interior de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser. Deseo de todo corazón que esa agua de la vida que representa a Cristo esté en nosotros, que su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, su poder sea sobre nosotros y que tengamos la disposición a atender el consejo con el cual cierra la palabra del Señor estas declaraciones tan bellas, tan lindas, cuando dice en el capítulo 22, el escritor bíblico representando al Señor, dice el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa, esto es la iglesia, dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera o el que tiene sed venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Queridos hermanos, una vez más, bebamos de esta agua de vida para que tengamos una vida abundante, una vida con sentido, una vida con gloria, una vida con esperanza, una vida bella, que a pesar de las circunstancias y de las vicisitudes de esta vida terrenal, nosotros estamos seguros que vamos en viaje y que pronto llegaremos a disfrutar la plenitud de la vida ya en el reino inmortal de nuestro Señor. Y cuando llegue ese día, se cumplirá la palabra que está escrita por el escritor bíblico de Juan en el Apocalipsis 7, verso número 16, dice, ya no tendrán hambre ni sed los redimidos cuando estén junto al Señor, allí al lado de su trono. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguna. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Venid a las aguas, venid a encontrar en la fuente de la vida eterna su gracia salvadora, liberadora
y redentora. Querido hermano, que en este sentido la bendición de Dios sea con usted, querida hermana, estimado y apreciado joven, queridos niños, que de la fuente y del manantial de la vida podamos permitir ahora por la fe y por una decisión donde renovamos nuestros votos de seguir confiando y siguiendo y llamando al Señor, podamos permitir que en nuestro interior hayan ríos de agua viva, para que nosotros también, esta gracia maravillosa que opera en nosotros, podamos compartirla con otros, así como la mujer samaritana, y llevar a otros también al conocimiento de esta bendita verdad salvadora a los pies de nuestro maravilloso y de nuestro buen Salvador. A todos los amigos que escuchen este mensaje y que aún no han bebido de la fuente del agua de la vida, vengan pronto. No permitan vivir una experiencia de una vida árida, de sequía, una vida sin sentido. Vengan a Cristo, amigos, ahora. Beban del agua de la vida gratuitamente y tengan el gozo de vivir una experiencia espiritual con sentido, con valor, con esperanza, preparándonos juntos para el pronto regreso de nuestro maravilloso y de nuestro buen Salvador. Que la bendición del Señor sea con todos vosotros. Amén.